feliz inicio de fin de semana para usted también y gracias como siempre por su sintonía. ¿Sabía que todos los medicamentos, por inofensivos que parezcan, por pastillita pequeña que usted compre en la farmacia, tiene efectos secundarios? Por eso, si usted es de los que apenas se siente enfermo, lo primero que hace es pastillita y se automedica, o también, señora, señor, si usted toma muchos medicamentos para tratar diferentes padecimientos, es mejor que tenga cuidado porque podría estar propenso a una intoxicación si usted no toma en cuenta ciertas medidas. Muchas veces estas intoxicaciones son la causa de mareos, de vómitos, de dolores de cabeza y pérdida de la visión. Por eso es importante que usted tenga cuidado a la hora de las pastillas que usted está consumiendo. La farmacéutica Yajaira Quesada está con nosotros para explicarnos cómo evitar intoxicaciones de este tipo. Y bueno, si nos ocurre, qué hacer en el dado caso de que esto pase, cómo poder prevenirlo o cómo también enfrentarlo. Yajaira, muchísimas gracias por ayudarnos. Un gusto, Omar, estar nuevamente con ustedes. De parte del Colegio de Farmacéuticos es un honor nuevamente compartir con Buen Día y pues con los televidentes también. Muchísimas gracias. Doctora, yo creo que primero es importante, lo estábamos explicando ahorita, pero que usted también nos ayude a entender cuando ya uno habla de intoxicación por medicamentos, ¿a qué se refiere? Claro, Omar, vamos a ver, una intoxicación es aquella situación que se va a presentar cuando una persona ingiere un medicamento a una dosis más alta de la dosis terapéutica habitual, ocasionándole a esta persona un daño importante en el organismo, ¿verdad? Que puede ser desde un simple mareo, digamos que simple porque es un síntoma leve, hasta el cierre de las vías respiratorias, inclusive la muerte, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es que esto ocurra? Este episodio, este cuadro de intoxicación. Es bastante frecuente y te voy a hablar de estadísticas, Omar. El Centro Nacional de Intoxicaciones indica que el 75% de las intoxicaciones se debe a intoxicaciones por medicamentos. Entonces es bastante frecuente, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber, doctora, ¿con cuáles medicamentos es más usual que ocurra esto de la intoxicación? A ver, también te voy a hablar de estadísticas porque creo que es importante hacer siempre la referencia y el Centro Nacional de Intoxicaciones menciona que el acetaminofén. El acetaminofén, si bien es cierto, es un medicamento que las personas podemos adquirir fuera de las farmacias, en cualquier lugar, y es un medicamento que no requiere receta médica. En ocasiones las personas creen que no va a causar algún efecto el acetaminofén, ¿verdad? Porque es un medicamento inocuo, no ocupa receta, pero constantemente si la persona está expuesta a una dosis diaria periódicamente, podría causar una intoxicación inclusive a largo plazo. Esto es preocupante, doctora, porque es uno de los medicamentos a los que nosotros tenemos alcance prácticamente siempre. Correcto. Yo creo que en todas las familias hay un dolorcito. Bueno, creo que ahí tengo acetaminofén y es lo primero que uno se automedica. Automedica. También. Y bueno, ya hace unos meses estuvimos acá propiamente, si recuerdas, hablando de la automedicación, ¿verdad? Y no está mal, pero recordemos el término que mencionábamos en aquel momento y hablábamos de automedicación responsable. Entonces, si no nos automedicamos de forma responsable, esos son los efectos que puede ocasionar un medicamento, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no requiere receta, puede tener efectos secundarios importantes. Usted hablaba ahora, doctora, recién comenzando, que quizás una de las razones por las que hay intoxicación es por una sobredosis, ¿verdad? O sea, uno toma más de lo que realmente debe ser. ¿Qué otras causas hay para intoxicarse? A ver, además de lo que es una sobredosis, podría ser por pensar, a veces las personas creen que aumentar la dosis de un medicamento o tomar 2 pastillas me va a hacer un mejor efecto, me va a hacer el efecto más rápido que tomar solo el medicamento. ¿Y esto no? Eso no es cierto. El cuerpo va a eliminar el medicamento que no requiere. Entonces, en realidad no es cierto que tomando 2 tabletas o 3 tabletas a la vez frecuentemente voy a disminuir efectos. Entonces, esa es una de las causas. Compartir medicamentos, que es lo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? La automedicación me hizo bien a mí, entonces creo que le va a hacer bien a usted. Y nuestros organismos no son iguales todos. Todos los organismos son diferentes y van a actuar diferente ante la toma de un medicamento. Entonces, son causas que se presentan día con día. ¿Y qué tan frecuente es que también ocurra porque el medicamento está vencido? En realidad, el medicamento vencido hay que tenerle su cuidado, ¿verdad? Si bien es cierto, por ahí se dice el mito de que un medicamento vencido tiene un plazo para poder tomarlo. Es mejor que las personas no tomen medicamentos vencidos, porque sí pueden acarrear efectos importantes en las personas. No realizar el efecto, ¿verdad? Simplemente de no realizar el efecto hasta simplemente también una intoxicación. Por lo que veo normalmente, entonces la intoxicación va a ocurrir por la sobredosis, no tanto por el medicamento vencido en sí.
Correcto. Por una sobredosis porque se da a largo plazo, como le digo, y esto sucede mucho en los adultos mayores. Omar, por ejemplo, pacientes polimedicados que toman medicamentos de forma frecuente, a largo plazo ellos están expuestos a ese medicamento y se dice que el acetaminofén, por ejemplo, es un medicamento hepatotóxico, nefrotóxico, entonces si se exponen a dosis importantes o dosis habituales periódicamente, van a ocasionar daños en sus órganos como el riñón y el hígado, que son los órganos más importantes en los que actúa el medicamento. El hígado porque metaboliza el medicamento y el riñón porque lo elimina. Y estos adultos mayores, pues ya por el proceso normal de envejecimiento, ¿verdad? Ellos pues tienen aumentar la toxicidad del medicamento. Esto sí que hay que prestarle atención, doctora, porque me dice usted que la acetaminofén, por ejemplo, o sea, puede ser perjudicial para el hígado o para los riñones después de cierto tiempo de estarlo consumiendo. Sí. Okay, ¿qué recomendaciones debemos tomar en cuenta, sobre todo personas que tienen a cargo el cuidado de adultos mayores y que tal vez este medicamento es de rigor? ¿Por cuánto tiempo ya hablamos de que esto podría poner en riesgo alguno de estos órganos? Por años, en realidad. Por años y sobre todo cuando ya, bueno, como le decía ahora, adultos mayores, ya por su proceso normal de envejecimiento, ya tienen comprimido su sistema de metabolismo, su sistema de eliminación del cuerpo. Entonces, ¿qué recomendaciones damos? Bueno, que tomen el medicamento a la hora adecuada, que hagan la toma de su medicamento propiamente. No, a veces el paciente mayor también lo que hace es que se le olvidó, ¿verdad? Se me olvidó si tomé la dosis o no, entonces prefiero volvérmela a tomar por aquello de que no la haya tomado. Entonces es importante que si tenemos adultos mayores en casa, hacer un horario del medicamento, inclusive pacientes de ese tipo de pacientes que no pueden tal vez inclusive leer las mismas indicaciones o las etiquetas de los medicamentos, hacer alguna indicación donde podamos tener las letras de una forma que el paciente pueda leerlo, ¿verdad? En algunas farmacias este servicio de atención farmacéutica, así le llamamos, se da, ¿verdad? Y entonces el paciente o el farmacéutico le entrega a este tipo de adultos algunas estrategias para que el adulto mayor pueda tener su horario de medicamentos, tal vez hasta con figuras para que sepa que es en la mañana, para que sepa que es en la noche o a media tarde, después del almuerzo, después del desayuno. Incurrir en alguno de estos errores podría llevar a una intoxicación, que es el tema que estamos hablando ahorita. Pero esto de olvidarlo, doctora, no solo le pasa a los adultos mayores, nos pasa a nosotros también con frecuencia. Sobre todo cuando el doctor, yo he estado estos días con una gastritis que me tiene bien afectado y me enviaron una pila de medicamentos que ayer dormido yo decía, Dios mío, tengo que levantarme porque olvidé tomarme uno. Esto es frecuente. Y también pasa, usted dijo algo ahorita interesante que dije, me lo habré tomado. O sea, ¿cuál es el riesgo de me lo habré tomado, entonces repito la dosis? Claro, dependiendo del medicamento, ¿podría ponerme en riesgo? Sí, va a depender del medicamento en realidad. Y esto, así como hay medicamentos, digamos que un poquito más seguros, como el acetaminofén, que a largo plazo podemos ver ese efecto hepatotóxico, nefrotóxico, también hay medicamentos como, por ejemplo, ya más fuertes que actúan a nivel del sistema nervioso central y se ve mucho con los derivados del opio, digamos, codeína, morfina, inclusive todos esos medicamentos que actúan a nivel, antidepresivos también, que actúan a nivel del sistema nervioso central, podrían sí dar efectos más inmediatos, ¿verdad? Decimos, Omar, algo importante es que las intoxicaciones pueden ser también por accidentales o pueden ser, como te decía ahora, por una intención propiamente, ¿verdad? Ya que tengamos la intención de tomar esa sobredosis de medicamento. Inclusive el Centro Nacional de Intoxicaciones menciona un porcentaje importante de que la intoxicación por medicamentos es por una intención, inclusive de la persona de querer sobredosificar. 9:24 de la mañana, muy interesante está el tema con la doctora farmacéutica Yajaira Quesada. Nos vamos a ir a una pausa. Este es un tema que ocurre con frecuencia, la estadística es grande de personas que pueden intoxicarse quizás por desconocimiento, porque lo olvidaron o porque se excedieron en el tratamiento. ¿Qué hacer en el dado caso de una intoxicación? Es la respuesta que le vamos a dar después de la pausa. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? Aquí tiene 3 consejos bien puntuales que la doctora nos explica. Mantener la calma es el primero. Doctora. Exacto, mantener la calma es el primero. No exaltarse ante la situación.
Importante llamar al número de emergencia, al 911, inclusive al Centro Nacional de Intoxicaciones. Y otro consejo importante es no provocar el vómito, Omar. Bueno, llamar al 911 o al Centro Nacional de Intoxicaciones, ¿cuál es el número? Bueno, no lo tenemos en este momento, pero ahora lo colocamos ahora entonces. lo vamos a colocar. Doctora, hay quienes hablan de tomar leche cuando hay una intoxicación. ¿Qué opina usted de esto? Para medicamentos, en realidad no. No, esto no se da. Si bien es cierto, la leche sí es un remedio casero, pero funciona bien para una intoxicación por un producto químico. Por ejemplo, el cloro, ¿verdad? Pero ya eso estamos hablando fuera de lo que es un medicamento. Pero en realidad para medicamentos no, tomar leche no es una práctica adecuada que deba realizar la persona. Hemos aprendido, por lo que usted nos está explicando, que con los medicamentos que son tomados ocurre la intoxicación, pero quisiera saber si también puede ocurrir intoxicación vía sanguínea o a través de supositorios. Vamos a ver, sí y no, digamos. Las intoxicaciones, según la vía de entrada, se podrían dar por vía digestiva, por vía sanguínea, cuando hay una sobredosis. Por ejemplo, ya el medicamento entra directamente al torrente sanguíneo, por vía inhalatoria, inclusive cuando la persona inhala algún tipo de droga, ¿verdad? Pero el 68% de las estadísticas mencionan que la intoxicación se da por vía digestiva, cuando la persona ingiere propiamente el medicamento. En el caso del supositorio, bueno, eso es una vía anal, en realidad no es que haya intoxicación por esta vía, sino que lo que sucede, Omar, es que las personas, pongamos el ejemplo que hemos estado poniendo del acetaminofén, ¿verdad? El supositorio de acetaminofén, no siempre las personas saben que el supositorio es por vía anal y se toman el supositorio. Eso suele pasar mucho, a la farmacia llega mucho esa consulta, entonces hay que tener ese cuidado, no es que le vaya a pasar algo, pero sí puede comprometer las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Aquí tengo el número del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones para que ustedes lo anoten allá en casa también, 2223-1028, 2223-1028. En cualquier momento nuestros compañeros también se lo van a colocar ahí en pantalla. La doctora nos sugiere entonces que en caso de emergencia usted llama al 911 o a este número, 2223-1028. Doctora, ¿debe aplicarse el mismo protocolo para un niño como para un adulto cuando está en Es exactamente el mismo. Mantener la calma, llamar al 911 o al Centro Nacional de Intoxicaciones y otro que teníamos por ahí, el no provocar el vómito, pero es exactamente lo mismo. ¿Hay manera, doctora, de que yo me dé cuenta del grado de riesgo que tiene la intoxicación? Es decir, si hay leves o más graves. Sí, yo le llamaría agudas y crónicas. Ok. ¿Verdad? Las intoxicaciones agudas son aquellas, Omar, en las que se van a presentar, los síntomas de la intoxicación se van a presentar inmediatamente y no lesiona órganos. La lesión no es irreversible, ¿verdad? Vamos a poder controlarlo inmediatamente, los síntomas no se van a presentar después de las 24 horas, esas son las agudas. Pero las crónicas son las que hemos venido hablando anteriormente, de que la persona se expone a una dosis de medicamento de forma periódica, es una dosis habitual, no es una sobredosis, pero es por varios tiempo. Entonces, al final, lo que va a suceder con esa persona es que le compromete sus órganos por estar ingiriendo medicamento constantemente, ¿verdad? Si usted es de las personas que toma un medicamento a cierta cantidad de veces y todos los días, probablemente a largo plazo sí vaya a producir un problema en los órganos. ¿Qué síntomas puede notar uno que la persona está intoxicada? En una intoxicación aguda podríamos pensar desde un dolor de cabeza, como bien lo mencionaban ahora en el anuncio, hasta pupilas más grandes, más pequeñas, vómitos, diarrea inclusive, mareos, convulsiones, cierre de vías respiratorias, son algunos síntomas que podríamos ver en un paciente que esté presentando una intoxicación. ¿Cómo revertir la intoxicación, doctora? En realidad, no se revierte, ¿verdad? La intoxicación. Tenemos que simplemente llamar al número de emergencia. Como le digo, las intoxicaciones agudas podemos controlarlas en el momento, pero las que son crónicas ya no podemos revertir, ¿verdad? Ya cuando el órgano se lesiona, se compromete el hígado, se compromete el riñón, que son los órganos principales donde se metaboliza y elimina el medicamento, ya es irreversible esto. Entonces hay que tomar más bien las medidas del caso desde ya, ¿verdad? Sí. Y si somos de las personas que nos gusta estar tomando medicamentos sin consultar de previo a un médico o a un farmacéutico, es importante que esas prácticas las dejemos de lado. Por supuesto, es mejor tener cuidado. Esa es la recomendación con la que nos quedamos en el tema. Y nada más una pregunta, doctora.
Hemos preparado un cintillo ahí que habla un poquito de una de las recomendaciones principales. Sí. Jorge, para ver si lo podemos colocar ahí también en pantalla. El cintillo que la doctora nos sugería sobre organice bien sus medicamentos. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, no mantener los medicamentos en cualquier lugar de la casa, mantenerlos con llave, ojalá fuera al alcance de los niños, porque también los niños están expuestos. Se da mucha intoxicación accidental en niños, ¿verdad? Porque toman el medicamento de donde lo tienen y entonces se produce la intoxicación. Pero sí mantener los medicamentos fuera al alcance de los niños. Otra prevención importante es no compartir los medicamentos, que es lo que hemos estado conversando hoy. No compartir los medicamentos y más que todo eso. Perfecto. Gracias, es la doctora Yajaira Quesada, farmacéutica. Quiero dejarle un correo electrónico para que usted consulte o escriba a la doctora y en el dado caso de que tenga una situación como esta, educacioncontinua@colfar.com. Así es. ¿Verdad, doctora? Educacioncontinua@colfar.com. Gracias, doctora. Un gusto. Desde el Colegio Farmacéutico siempre es un gusto estar aquí un buen día con usted. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente.